Con gusto y placer saludo a un colega, que no son muchas las veces que puedo decir lo cual, que puedo decir esto, a un colega geógrafo, a un apellido ilustre en el peronismo y sobre todo un compañero. Le doy la bienvenida aquí al cafecito a Francisco Cafiero. Fran, gracias por venir acá a la gráfica. No, Lautaro, gracias a vos por la invitación y te felicito por este programa, por esta iniciativa. Está muy bueno. El cafecito de la tarde es. El cafecito es un ciclo que empezó hace ya un año y nos damos estas charlas con un poquito más de tiempo, porque las charlas radiales, muy coyunturales, muy te llamo, te saco 15 minutos, ¿cómo estuvo? No, qué quilombo salió, pim, pum, y después, bueno, no se logra profundizar. Así Está que bien decidimos pensado. tomarnos un poquito más de tiempo para charlar. Geógrafo. No somos muchos los geógrafos. Somos muy pocos en el gremio. Muy pocos. ¿Por qué no hay tanta geografía? Hay geografía, obviamente, en la Argentina, octavo país en extensión del mundo y somos pocos geógrafos. Qué buena pregunta. Creo que hay, por lo general, más interés en la formación sobre la historia que la geografía. Además, viste que en muchos casos, sobre todo los profesorados, iban de la mano, ¿no? Vos Sí, eras profesor de historia y geografía, ¿no? claro. Y me da la sensación que hay más historiadores que geógrafos. Ajá. Y eso pienso que tiene algo que ver con eso. Pero viste que el que ejerce la profesión, la licenciatura o la profesión en la geografía, es como un multitask a la vez, Sí. ¿no? Porque podés hacer muchos trabajos a la vez. Yo creo que la geografía es algo clave. La geografía determina identidades, ¿no? La geografía tiene que ver con el poder, esto que vos decías. La Argentina, el octavo país más grande del mundo. Bueno, eso es una expresión de poder. Ujú. Los mapas, por ejemplo, ¿no? Los mapas son no solo recursos identitarios, pero sino también expresiones de poder, Claro. ¿no? Depende cómo vos te plantes en un mapa, lo representás de tal o cual manera. Y es clave tener un mapa, porque los mapas son fundamentales para saber hacia dónde ir. Digamos, ¿no? Desde dónde me paro y hacia dónde voy. Porque muchas veces también el uso de mapas ajenos a los propios Sí, tiene que ver con desarrollar un proyecto ajeno al propio de uno, digamos, ¿no? claro. Entonces, para un proyecto de nación siempre es clave tener un mapa que lo pueda también expresar. Claro, el mapa bicontinental argentino, la ley de la Carta y un desarrollo del Instituto Geográfico Nacional fue importante en esto que decís de a dónde ir y sobre todo en lo simbólico, en el reconocimiento de la Argentina en su plena extensión, en su extensión bicontinental, oceánica, y que además deja a las Malvinas prácticamente en el centro del mapa. Totalmente. Bueno, el mapa bicontinental, que es un proyecto hoy puesto en marcha por el Instituto Geográfico Nacional, que esperemos que la administración de Milei no lo privatice, ¿no? Porque la verdad que están privatizando entre el INTA, el INTI, Vialidad Nacional, todos los desguaces que están haciendo con la educación, la salud pública y demás. No me extrañaría que terminen desapareciendo, privatizando ese instituto que es vital y clave para las cartas del país, digamos, las cartas geográficas del país. Pues sabes que el mapa bicontinental tiene un antecedente en 1946, que fue Perón, el primer gobierno de Perón, donde se diseña ese mapa bicontinental que tiene la misma proporción y escala a la totalidad del territorio argentino, que además también incluye lo que reclama la Argentina en la Antártida. La Antártida siendo además también la Argentina un país antártico, digamos, ¿no? La Antártida se le dicen es una cadena montañosa y con mucho hielo además también, pero que los antártades, la cadena de los antártades, la prolongación de las mismas son la cordillera de los Andes. Claro. Por lo tanto, lo que planteaba Perón en aquel, no me acuerdo del número del decreto, era esencialmente para dejar bien en claro la soberanía argentina
y para que no haya ningún problema, sobre todo con el extranjero, teniendo en cuenta que parte de nuestro territorio estaba ilegal e ilegítimamente, y lo sigue estando, ¿no? Ocupado por una por otro país, por el Reino Unido, sobre nuestras Islas Malvinas, concretamente, para que no haya ningún tipo de especulación sobre lo que no es de la Argentina. Sí, que era claramente una expresión política de soberanía. Años más tarde, y por prácticamente la unanimidad del Congreso de la Nación, en el año 2010 se sancionó la ley 26651, que es la que establece el uso obligatorio en todos los estamentos educativos, primarios, secundarios y universitarios de el mapa bicontinental, y además la exhibición del mapa, ¿no? Y eso es algo importante para que esa ley como punto de partida se cumpla, y hagamos el ejercicio de contarle, en este caso a la audiencia, de que existe esta ley, de que está el mapa, y que es el mapa que exhibe en su real proporción a todo el territorio nacional, que pone en el centro del país esencialmente a la provincia de Tierra del Fuego, donde dependen nuestras Islas Malvinas. Y si hay algún cordobés que nos está escuchando y siempre creyó que su provincia era el corazón del país, por entender el corazón en el centro, bueno, lamento decirlo que el punto medio de nuestro país está en para el cordobés, ¿no? Pero para la dimensión y estima de todos los argentinos, que está en la provincia Tierra del Fuego. Tomando conceptualmente la referencia geográfica de la geografía en general como disciplina, hay algo que me decía un profesor de geografía social, si no me equivoco, en la materia, que era Rodolfo Bertoncello, una institución para la Facultad de Filosofía y Letras, que era, así como la geografía relaciona al ser humano con el espacio, no es ni solo el suelo, ni solo la persona, sino es integración, es el trabajo el que convierte, es decir, es el trabajo el que transforma el espacio según la voluntad humana. Entonces, para la geografía el trabajo conceptualmente tiene un valor muy, muy importante. Por lo menos me gustó verlo así, verlo de esa manera. Pero mencionabas a las Malvinas, Fred, recién, y voy a un tema que es muy caro para todos los argentinos y muy importante para la agenda de la radiográfica. Me charlábamos más temprano en la producción de esta nota, lo activo que está el MI6, la inteligencia británica, no solo en los bombardeos y el conflicto en Medio Oriente, que tuvo un rol central el MI6 entre Teherán y Jerusalén, en Tel Aviv, sino que está de nuevo, no porque se haya retirado ni haya dejado de tener su actividad, pero ¿qué está pasando en el tema Malvinas? Porque el Reino Unido tiene no solo el control militar de las islas, sino que ha dictado sobre la Argentina un veto para la industria de la defensa argentina. Argentina no puede comprar material militar que tenga componentes británicos, lo cual hace muy problemática, o hizo muy problemática, la reconstrucción en muchos casos de la defensa. ¿Cómo está hoy la situación y qué novedades tenemos? Bueno, es un tema muy, muy interesante lo que planteas, y complejo a la vez, digamos, ¿no? La coyuntura de hoy, no hace falta no hace falta analizar demasiado la política exterior del gobierno libertario para darse cuenta que es una política exterior de dependencia. Y dependencia declarada, no es el relato acá de un compañero que viene a dar una mirada. Esto es claramente como lo ponen. Dependencia hacia los Estados Unidos, principalmente, siendo el principal aliado de Estados Unidos el Reino Unido. Esto digamos, así es histórico, el vínculo y los intereses en comunes que manifiestan. Y por ende, además también, el gobierno de Milei ha direccionado otro alineamiento con Israel. Es decir, han manifestado un alineamiento irrestricto y de dependencia con Estados Unidos y con Israel. Estados Unidos tiene un socio estratégico que es el Reino Unido. Por lo tanto, todo lo que se haga con Estados Unidos, en alguna manera, va a terminar
conjugando con los intereses del Reino Unido. Particularmente la Argentina, como bien vos decías, octavo país más grande del mundo, hablábamos recién, no sé si lo mencionamos, creo que sí, la condición bicontinental del país, hablamos de la ubicación de las Islas Malvinas y la ocupación del Reino Unido sobre ese territorio que es nuestro, que es nacional, y por lo tanto lo que está en juego alrededor de ellos, recursos, ubicación estratégica, están las cercanías del Estrecho Magallanes, conexión bioceánica, digamos, ¿no? Del Pacífico al Atlántico, del Atlántico al Pacífico, natural, proyección hacia la Antártida, digamos, ¿no? Y muchos, y cuando hablamos de recursos, hablamos de recursos itícolas. Se estima que la reserva más importante del mundo itícola y la biodiversidad marina más importante del planeta radica en el Atlántico Sur. Bien. Más importante del planeta. Sumado a ello, todo lo que tiene que ver con los minerales, la exploración y explotación de minerales, y de recursos estratégicos, por ejemplo, el petróleo, clave, digamos, ¿no? Hay más reserva del petróleo en el Atlántico Sur de lo que hay en el Mar del Norte. Claro. Digamos, ¿no? Entonces, es un área de mucho interés. Los mares, los océanos cobran cada vez más interés. Cobran una relevancia, para nosotros los que estudiamos la geografía, ¿no? El territorio es algo, ¿no? Clave, sí. Esto que vos decías. Bueno, el trabajo le da sentido al territorio. Bueno, hoy el dominio de los mares y todo lo que tiene que ver con el subsuelo, las plataformas continentales, hoy tienen un valor, gracias al avance de la tecnología, cada vez más importante para la ciencia, para la vida humana, para todo lo que tiene que ver con el cuidado, lo que tiene que ver con el clima esencialmente, para quienes creemos que hay un avance de la mano del hombre muy importante en el clima, el cuidado del medio ambiente, aunque este gobierno claramente no lo reconozca. Por lo tanto, ¿por qué digo todo esto? Para dimensionar lo estratégico de la ubicación de las Islas Malvinas, más allá de que se trata de una disputa por la soberanía marítima y territorial más grande del planeta. Hoy, en el marco de las Naciones Unidas, reconocida internacionalmente, la disputa entre dos estados, esto es la Argentina y el Reino Unido, por el ejercicio de esa soberanía, se trata de la más grande del planeta. Bueno, ¿qué pasa con el gobierno de Milei y las Malvinas? Lo primero es que, visto su alineamiento y dependencia con los Estados Unidos, hay una clara debilidad en cuanto a la política de Estado, el ejercicio del reclamo y de tener una posición que contribuya a los intereses nacionales. Esto es, no regalarles y no sostenerles, no regalarles las condiciones al Reino Unido para que opere a gusto y placer en relación a cómo mantiene las islas, cómo explota los recursos, cómo explora por más recursos, pero sino también en lo que tiene que ver con el sostenimiento logístico. Convivir en una isla no es algo barato. Cualquier isleño que te lo puede decir, desde una isla en el Caribe hasta una isla en cualquier otra ubicación del planeta que vos quieras, es siempre mucho más complejo por los costos logísticos que implica la supervivencia en una isla. Bueno, ¿qué ha hecho el gobierno de Javier Milei? Lo primero, algo simbólico. Recibió al ex primer ministro Boris Johnson y lo invitó al balcón de la Casa de Gobierno, al mismo balcón donde salió Perón el 17 de octubre, digamos, ¿no? Ese mismo balcón tan simbólico para la soberanía, para la Argentina, para los símbolos de la soberanía, un poco fuerte. Pero por encima de ello estuvo el famoso acuerdo de la ex canciller Mondino con el canciller británico Lamy, la declaración conjunta o acuerdo Lamy-Mondino, que prácticamente le habilita al Reino Unido mucho de aquello que nuestro gobierno limitó
exploración científica. Sí, que fue una especie de restitución del acuerdo Forador y Duncan, que se había dado de baja en el gobierno anterior, en el gobierno del Frente de Todos. Exactamente, fue a través del canciller Santiago Cafiero que le comunica al entonces canciller británico, nosotros podemos hablar de muchas cosas, pero lo primero es vamos a dar por terminado la declaración Forador y Duncan, que fue durante una declaración entre el vicecanciller de Macri y el vicecanciller británico, donde prácticamente la Argentina cede en un sinnúmero de cuestiones que tienen que ver con cooperación en las aguas, en los mares, todo lo que tenía que ver con información científica, pesca, exploración, en fin, un sinnúmero de cuestiones que le permitían al Reino Unido seguir sorteando normativas internacionales y acercarse a la exploración y explotación de muchos recursos que son argentinos. Por lo tanto, dejaba a la Argentina en una situación de profunda desventaja. ¿Qué hace el gobierno de Milei? Firma el acuerdo Mondino-Lamy, que es prácticamente un copy-paste de aquel acuerdo Forador y Duncan. Pero no solo ocurre eso, sino que también el Ministerio de Defensa de la Argentina empezó a inmiscuirse en actividades militares con el Reino Unido, habilitando a las Fuerzas Armadas Argentinas a participar con ejercicios militares con las Fuerzas Armadas inglesas. No han manifestado quejas mientras hubo ejercicios en el Atlántico Sur impulsados por las Fuerzas Armadas del Reino Unido. Atlántico Sur, que es una zona declarada de paz y cooperación por la comunidad internacional, es decir, violando normativas internacionales y además también no defendiendo los intereses de la soberanía. Pero además también recuperando, hasta ahora hay que ver que lleguen los aviones, ¿no? Recuperando la capacidad supersónica argentina a través del sistema F-16 de los Estados Unidos, haciendo una compra vía Dinamarca, aviones que deja de operar Dinamarca y que compra las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa argentino y puntualmente la Fuerza Aérea, sin crédito. Sí. Es decir, una compra tan importante y tan grande como la de un avión supersónico que se estima entre los aviones, la modernización de los aviones y el armamento en más de 600 millones de dólares, digamos, ¿no? Sí. Por lo menos para tenerlos operativos, digamos, ¿no? Y después para completar el conjunto del armamento, bueno, es aún más caro todavía, claro, sin crédito, para un país como la Argentina. Sí. ¿No? Sí, donde justamente la falta de dólares es la situación, es la coyuntura. A mí, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Que es importante recuperar la capacidad supersónica? Sin dudas, que un país tan grande como el nuestro necesita de esa capacidad. Ahora, ¿había que comprar esos aviones sin crédito? Uh-huh. Que además también cumplen, esa incorporación que es en la Argentina, cumple con el beneplácito del Reino Unido. Claro. Es muy contradictorio. Y a esto se suma a un diálogo que aparentemente parece secreto, pero que no es tan secreto, entre el Ministerio de Defensa de la Argentina y el Ministerio de Defensa británico, que vuelven a activar diálogos de cooperación, por sobre todas las cosas, ahora que la Argentina es miembro extra OTAN o alguna... Un amigo de la OTAN y que pidió ser socio de la OTAN. Y que pidió ser socio extra regional de la OTAN. Ya éramos extra OTAN anteriormente, uh-huh, y ahora es socio, quiere ser socio de la OTAN. Cosa que nunca nos va a traer ningún tipo de beneficio acercarnos a los británicos, porque los británicos, claro, van a defender sus intereses, uh-huh, Lautaro, eso está claro. No hay antecedentes en el mundo que un país se haya acercado al Reino Unido para que el Reino Unido
le conceda Claro. el territorio que ocupa como colonia de ese país. De los 17 enclaves coloniales que todavía son reconocidos por las Naciones Unidas, el Reino Unido ocupa 10 de ellos. Claro. De los 17, 10 los ocupa el Reino Unido. Sí. Además, algo que hace Milei el 2 de abril en el acto es romper con la tradición diplomática y de política de Estado que tiene la Argentina, por todo tipo de partidos, no importa su color político, más o menos, pero han respetado esa línea. Lo que dice Milei es, ojalá algún día los malvinenses quieran ser argentinos, poniendo de nuevo sobre la mesa la autodeterminación del pueblo Kelper, como diciendo, bueno, cuando seamos mejores los vamos a convencer de que ellos elijan y va en contra, no solo que lógicamente es algo errado, sino que va en contra de una política de Estado y una línea diplomática argentina que tiene 140 años, va a cumplir. Pero totalmente, y además también, creo que eso es parte de lo que son, ¿no? Brutos. Claro. Hay algo que son crueles, claramente, son mal administradores, claramente, viven con un relato paralelo a lo que pasa en la realidad, juegan mucho con la posverdad y a abrumar los medios de comunicación con títulos para que sigamos, no sé, cosas irrelevantes, ¿no? Como si la pareja de Milei vive o no vive en claro. la Quinta de Olivos, o si Milei saca a pasear el perro, o cualquier título irrelevante que se te ocurra, para que no miremos temas más de fondo, como la brutalidad de poner sobre la mesa, como presidente de la nación, el concepto de la autodeterminación. Claro. Digamos, ¿no? Que además, yo siento que ni siquiera es que se lo pidieron. Quizás sí, pero no creo que haya sido explícito. No creo que vino el canciller británico y le dijo, che, estaría bueno que digas el tema de la autodeterminación de los pueblos. Yo creo que le surgió a Milei. No porque no responda a intereses, no porque... Pero hay cuestiones de concepto. Yo creo que por lo menos vociferarlo no le pidieron tanto. No sé, no es información, es especulación. Sí que está respondiendo a intereses, que es un tipo entreguista de los intereses de la nación argentina. Ahora, hay formas de decir las cosas, que siento que el tipo las dice porque cree eso, cree en darle las islas a Inglaterra. Digamos. Sí, y tiene antecedentes eso, ¿no? Él, antes de ser presidente, decía que una de sus principales referentes políticos y figuras que más destacaba era Margaret Thatcher, ¿no? Del mundo de la política y de los referentes políticos del mundo. De manera que seguramente no hubo ningún tipo de presión del Reino Unido para pedirle a Milei o a la Cancillería Argentina incorporen el concepto de autodeterminación. No creo que sean tan brutos los británicos. Creo que sí, Milei es bruto. Claro. Es bruto. Y lo hace en su brutalidad. Y lo que recién vos decías de entregar las Malvinas, acordate que su ministra de Seguridad, la que tanto él levanta, Patricia Bullrich, en el pleno proceso de búsqueda de vacunas para la COVID, en el marco de la pandemia, dijo, bueno, si nos traen la Pfizer, ¿te acuerdas que había todo un tema con la Pfizer? Sí. Les entregamos las Malvinas. Claro. ¿No? Por la Pfizer... Creo que era con Johnny Viale, hasta Johnny Viale dice, bueno, no será mucho, ministra, tenga cuidado, o no era ministra todavía. Yendo al plano estratégico nacional, fuera parcialmente de la coyuntura, para mí la gran pregunta, ¿cómo pensás que puede hacer la Argentina para recuperar la soberanía de Malvinas? Es decir, hay una política histórica de sostener el reclamo diplomático. Es decir, la Argentina no está hoy, en términos de correlación de fuerzas bélicas, en condiciones de afrontar una batalla con Inglaterra, no está pensando en hacerlo. Es la vía diplomática y insistir. Ahora, lamentablemente yo no me imagino el momento, la coyuntura en la cual, digamos, lo logramos, digamos, llegamos al punto en el cual Argentina recupera soberanía sobre Malvinas.
¿Qué pensás que tiene que pasar en el mundo, en la región, coyunturalmente en la Argentina? Por ahí Inglaterra, no sé por qué, pero en algún momento dice, bueno, ¿sabés qué? Listo, hasta acá llegamos. ¿Cómo pensás ese momento? ¿O cómo pensás que se construye? Con política de Estado, ¿no? Y es posible. Hay mucho escrito sobre esto, mucho escrito sobre esto. Y hay antecedentes muy claros, gracias al sostenimiento de política de Estado. El caso de la isla de Mauricio y Chagos, digamos, ¿no? Ahí eso fue concreto. ¿Y ya de dónde vinieron a ver cómo iniciar los papeles, cómo había que sostener? Vinieron acá, a la Argentina, a la Cancillería Argentina, a ver cómo empezar el proceso para recuperar su territorio usurpado. Hay muchos artículos últimamente que fueron circulando, mucho escrito por Mariana Altieri, no sé si alguna vez le invitaste acá, o Ezequiel Magnani. Hay un libro también muy interesante escrito por Juan Cruz Campaña que plantea miradas sobre el caso. Pero yo te diría que hay 4 elementos claves, que también mucho de esto habla Juan Gabriel Tocatlián, analista internacional y profesor universitario, investigador. Hay un planteo, ¿no?, que tiene que ver con, primero, tener una diplomacia activa, que sostenga una política de Estado y muy proactiva en el concierto internacional para estar atenta a las oportunidades que el escenario internacional te presenta, y ahí jugar fuerte el reclamo. La segunda está vinculada a una capacidad económica y de crecimiento económico sostenido en el tiempo. Porque es poco creíble que uno pueda recuperar un territorio si atraviesa turbulencias económicas constantes, ¿no? Entonces, por lo tanto, crecimiento económico. Un tercer elemento tiene que ver con el derecho internacional, donde ahí la Argentina tiene todo para ganar. El derecho internacional, lo que tiene que ver con la herencia colonial, la proyección geográfica y todo lo que tiene que ver con la plataforma continental de la Argentina. Eso ayuda mucho, y el reconocimiento internacional a todos estos elementos. Por lo tanto, englobaría esto en el derecho internacional. Y además también es muy importante sostener y tener una política de defensa disuasiva. Es decir, ningún país, o en este caso el Reino Unido, no se va a sentar a negociar en serio con la Argentina si no hay una política de defensa con cierta capacidad para disuadir a la amenaza, caso el Reino Unido, pues el Reino Unido es una amenaza. Claro. No es que es una hipótesis. No es una hipótesis. No es una hipótesis, es una amenaza concreta, es real. Hay más. La base militar en Monte Agradable es una de las bases militares más importantes en toda América del Sur. Claro. Sí. Y la capacidad de daño es enorme. Entonces, tener una política de defensa con una importante capacidad de disuasión es fundamental para sentarse a negociar. Si no, nadie nos va a respetar. Si no tenemos la capacidad disuasiva, ¿por qué se van a sentar con nosotros? ¿Cuál es el costo para ellos? Entonces, eso implica jerarquizar la posición argentina, generándole, en este caso, al Reino Unido, un mayor costo de sostenimiento para que se vean obligados a tener mayores capacidades de las que ya tienen militares en las islas, que es muy costoso sostener todo eso. Y hay otro elemento que me parece fundamental en todo este proceso, que es la mano de la integración regional, es decir, la mano de América Latina y muy particularmente el acompañamiento de América del Sur. Es tener una política que lo fuimos logrando en los últimos 20 años, muy activa y solidaria con el posicionamiento de la Argentina. Y demostrarle, como la Argentina ya viene demostrándole al mundo, que tiene las capacidades para controlar, vigilar y sobrellevar esa región en el mundo. Por ejemplo, desde 1997
que con Chile sostenemos la patrulla austral naval combinada, Sí. que patrullamos todo lo que tiene que ver con el pasaje de Drake, las aguas hacia el norte de la Antártida y hacia el sur de digamos, la Tierra del Fuego. Y eso bueno, son aguas complicadas y más, y ahí la vigilancia y control la hace la Argentina con Chile. Fran, Sí. me obligás a hacer un paréntesis. Te voy a meter un poquito en problemas. Vos conoces bien y has conocido, Francisco Cafiero, ha sido secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, el trabajo conjunto con la República de Chile. No puedo menos que preguntarte qué tan, con sus antecedentes, qué tan confiable es para la Argentina la defensa y la diplomacia chilena, sobre todo en tema Malvinas. Mirá, no voy a Siendo esquivar. además que hay un conflicto no solo en Malvinas, sino en que hubo un conflicto en el canal de Beagle, etcétera. Mirá, para lo que tiene que ver con políticas consolidadas y constituidas, como por ejemplo es la PANC, la Patrulla Austral Naval Combinada, lo que tiene que ver con la unidad, la Fuerza Binacional Cruz del Sur, que somos los únicos en la región en que nuestras Fuerzas Armadas, el conjunto de nuestras Fuerzas Armadas, constituyen una fuerza binacional conjunta destinada a las operaciones de mantenimiento de paz. Esas cosas fluyeron muy bien. Con el gobierno de Piñera que nos tocó parte de nuestra gestión administrar con el gobierno de Piñera, fue un poco más celosa la relación, y además también nos tocó el año y medio de pandemia que imposibilitó todo tipo de intercambio presencial, y la presencialidad tiene peso acá. Ahora, cuando llegó el gobierno de Boric fluyó mucho más rápido. Ajá. Fluyó mucho más rápido. A los pocos días de que asumió Boric, vino a la Argentina, se reunió con el presidente, se vino con su ministra de Defensa, se vino con su canciller, y eso facilitó muchas otras actividades y avanzar en muchas agendas. Recuerdo por tradición diplomática, la primera visita de un presidente chileno es a la Argentina. Es decir, cada presidente que asume en Chile, lo primero que hace es visitar Argentina. En esa conferencia de prensa, Boris dice, tenemos diferencias, no las hemos saldado, no las vamos a negar, pero hay un montón de temas de agenda que obviamente... Entonces, siempre está, y por las historias, siempre está dando vueltas esa idea con Chile, ¿no? Pero también te quiero dar quiero dar otra mirada desde de este lado de la experiencia. Con Chile, por ejemplo, en materia de defensa, era el país con que más mecanismos de bilaterales concretos teníamos. Claro. Más que con Brasil, más que con Uruguay, más que con Perú, más que con Bolivia, más que con Paraguay. Es decir, había mucha institucionalidad. Ahora, costaba siempre la política antártica. Claro. Siempre me pregunté cómo es posible que somos los dos países que prácticamente compartimos, reclamamos casi la totalidad de ambos de nuestros territorios, de los cuales el Reino Unido reclama la totalidad del territorio chileno y la totalidad del territorio argentino. ¿Y sabe cómo llaman ellos el territorio antártico que reclaman? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Tierra de la Reina Isabel. Ah, bueno, sin eufemismos. Más colonialista. Claro, proyectando su dominio de Malvinas hacia la Antártida. Hacia la Antártida, y lo que ellos reclaman, siendo países firmantes del tratado, signatarios del Tratado Antártico. Pero, por ejemplo, con Chile, como te digo, que teníamos cosas que funcionan, había otras que nos invitaban a avanzar hacia el futuro, que, por ejemplo, no pudimos concretar. Mayor cooperación física, ¿a qué me refiero? Tener una base conjunta en la Antártida. No pudimos encarar una agenda de esa naturaleza. Concretar más industria, coproducción de la industria para la defensa de un lado y del otro de la cordillera, teniendo los chilenos un astillero de escala y extraordinario. Costó mucho.
De la otra manera, también te digo que había mucha integración en cuanto a ejercicios militares. Claro. Muchísima integración con Chile. Y está eso, ¿no? Una vieja rivalidad muy estimulada por las dictaduras. Uh-huh. Por un lado Pinochet y por el otro lado la dictadura argentina, que estuvieron al borde del conflicto armado de 1978. Y que a instancias del Vaticano se logra un acuerdo de paz, no así de desconfianza, pero sí se logra un acuerdo de paz, y que este gobierno no quiso reivindicar en la Santa Sede creo que era el 14, no me acuerdo. 82, 81 por ahí fue. Fue en el... No recuerdo ahora. Pero hubo un aniversario el año pasado que el gobierno argentino desistió de ir. Claro. Dejó plantado al gobierno chileno y al Papa Francisco, ¿no? Uh-huh, claro. Que habían auspiciado por los acuerdos de paz entre, uh-huh. Argentina y Chile. Bueno, ¿qué te quiero decir? ¿Que puede haber desconfianza? Y sí, claro. Pero hay mucho sobre la mesa en el plano de la cooperación y mucho más por hacer, uh-huh. digamos, ¿no? Para eso se necesita mayor intencionalidad política, concretar. Ahora, si el presidente Milei lo trata de comunista, retrógrada, o no sé qué barbaridad le habrá dicho a Boric, igual es muy difícil después acordar cosas, digamos, ¿no? Claro. Sentido común. Uh-huh. Fran, continúo con lo internacional, ya nos vamos a meter en la Argentina, que no es no es para poco tiempo tampoco. El mundo es bastante un quilombo, y lo que siempre fue, que es problemas diplomáticos, idas, vueltas, polos de poder que se modifican, parece que en los últimos tiempos ha pasado a la acción, porque se han incrementado los conflictos bélicos y por ende la cantidad de muertes en el mundo. En los últimos conflictos. ¿Qué panorama te interesa destacar? ¿Cómo ves inserta la Argentina? Lo último quizás fue el ataque y respuesta entre Tel Aviv y Teherán. Continúa el ataque sobre la Franja de Gaza. El conflicto de Ucrania, Estados Unidos volvió a mandar armas. Es decir, los focos no parecen calmarse. Solamente hay altos al fuego, hay algunos acuerdos que no sé si querés ir a alguno puntual o un panorama general de una situación donde la multipolaridad, donde los polos de poder que son quizás cada vez más equiparables, ya no hay una unipolaridad dominante, están en juego y se llevan consigo todos los conflictos bélicos que vemos. Creo que es un mundo que exhibe muchas cosas, pero particularmente exhibe inestabilidades e inseguridades, ¿no? Con respecto a los conflictos, en el año 2022 se gastó mucho más plata, hubo mucho más gasto militar en el mundo que en el año 2021. Y el año 23 tuvo más gasto todavía que el año 22, 9% más, si no me equivoco, de cifras multimillonarias, que no alcanzarían los ceros para escribir. Y el año 2024 el aumento fue aún más grande todavía. Esto tiene que ver con una combinación de cosas que va de la mano de el avance de la tecnología, los conflictos, la proliferación de los conflictos. Pero, por ejemplo, vos nombrabas Medio Oriente y el conflicto en África. En Europa, quiero decir, por Ucrania. Ahora, el 80% del personal militar destinado a las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz está destinado en África. Uh-huh. Y poco hablamos de África. Claro. ¿No? Un continente de 54 naciones reconocidas por las Naciones Unidas y donde viven más de 1.400 millones de personas. La misma cantidad de personas que viven en China, uh-huh, y la misma cantidad de personas que viven en la India. Es un mundo
y además también un continente muy golpeado por otras crisis, consecución de crisis, ¿no? Falta de acceso a alimentos, falta de acceso a agua potable, falta de resolución política pacífica a muchos de los conflictos triviales y étnicos que conviven ahí. Y muchos conflictos también que derivan en limítrofes, digamos, sí. ¿No? Entonces, eso es un gran problema. Ahora, lo que ha pasado en Medio Oriente, y particularmente lo que pasa en la Franja de Gaza, es un genocidio, digamos, ¿no? Eso es una catástrofe humana por donde se lo mire. Y que ha tenido una dispersión en la geografía de Medio Oriente muy preocupante, ¿no? Ahora, fíjate qué interesante. 2 semanas antes de que Hamás hiciera su operación el 7 de octubre hacia el territorio de Israel, y que empezara, ¿no? Toda una crisis militar que vemos hoy sus consecuencias. 2 semanas antes, ¿quién era el asesor del presidente Biden para la seguridad internacional? Jake Sullivan, que había estado en la Argentina en el año 21 y demás, había declarado en su gira por Medio Oriente que Medio Oriente exhibía la estabilidad y la paz más importante de los últimos 20 años. 2 semanas después, saltó por los aires. Uno presupone que un alto funcionario de esa relevancia manejaría bastante más información que nosotros dos acá, y que, bueno, ¿qué te quiero decir? Que la incertidumbre también es una de las condiciones en las que también nos estamos acostumbrando a convivir cada vez más en el mundo. Si yo te pregunto, Lauchi, ¿qué pensás si mañana irrumpe la Tercera Guerra Mundial? ¿A vos te sorprendería? Hoy, no. Bueno. ¿Y si no irrumpe, te sorprendería? Puede ser también. ¿Viste? No hay certezas, claro, ¿no? Claro. No hay certezas, y además creo también que va por una cuestión de entender de cómo se va construyendo el orden de la multipolaridad de los distintos ejes, y qué intentan. Estados Unidos, que es una potencia enorme, se ha hablado infinidad de veces de la ascensión de China y el declive de Estados Unidos, lo cual los convierte en potencias coyunturalmente en una disputa muy cercana, pero además el desarrollo productivo económico creciente de China y el intento de Estados Unidos de sostener, creo ahora con Trump, de reconstruir su entramado industrial, del proteccionismo que está haciendo nuevamente Trump. Por su parte, Rusia y los BRICS con una iniciativa productiva, como que la multipolaridad versus la OTAN, versus Occidente, quizás referenciado en Estados Unidos, vuelven también el duelo económico, donde la Argentina tiene la tradición histórica y correcta, acertada, de la neutralidad o la equidistancia, pero donde por un lado se le ofrece más oportunidades, si se quiere, o por lo menos se inscribe en determinados circuitos que económicamente, por actividades industriales específicas, uno tendería a pensar que le conviene, más allá de que pueda hablar y negociar con quien quiera, que a la que se está volcando hoy estrictamente, que es, como decías al principio, la dependencia lisa y llana a los Estados Unidos. Como que económicamente, pues, tratando de quitar toda ideología o prejuicio político, a Argentina le convendría la alianza con los BRICS, de la cual decidió salir, y no esta dependencia ultralineal a los Estados Unidos y a la OTAN. Bueno, una amplia reflexión la tuya, digamos, ¿no? Desde el punto de vista... demasiado amplio y general. Pero vamos por partes, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de las hegemonías en el mundo. Cuando asume el presidente de los Estados Unidos, Trump, ahora en su segundo mandato,
asume diciendo y prometiendo que con él se iba a resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Se resolvió un conflicto entre Rusia y Ucrania? No. Se frenó y ahora vuelve a reconstruirse. Exactamente. Invadió, bombardeó supuestas instalaciones nucleares, de desarrollo nuclear de Irán en Teherán, para ponerle fin al conflicto entre Irán e Israel. Lo hizo sin aprobación del Congreso, acudiendo a ciertas definiciones que fueron más ambiguas que otra cosa, porque no estaba claro que el desarrollo o el crecimiento del uranio iraní iba a ser destinado al desarrollo de una bomba nuclear, digamos, ¿no? Es una acción preventiva. Ahora, no está claro que eso vaya a generar estabilidad en Medio Oriente. Lo que sí está claro es que Estados Unidos ha perdido la hegemonía. Y todo lo que vemos en relación a su despliegue de decisiones militares, el proteccionismo extraordinario que exhibe, bueno, tiene que ver con eso, con una suerte de pérdida de hegemonía que supo tener hasta hace unos años atrás. Esa hegemonía se pierde por el crecimiento de otros países. No solo es China, pero sino también es la India, Rusia tiene algo que ver con eso. Pero también, y de manera más desorganizada, el conjunto del sur global. Por eso cuando vos nombrás a los BRICS, tiene un peso cada vez más específico en el orden internacional los países que ya conforman los BRICS más. Digamos, no es más Rusia, Brasil, India, China, Sudáfrica. Ahora se han sumado otros países cuyo Producto Bruto en el orden, en la escala global, es más importante, cuya población sumada es más importante y cuyos mecanismos de intercambio se van a seguir intensificando. Cuando Rusia inicia el conflicto con Ucrania, los niveles de intercambio entre el bloque de los BRICS creció abismalmente, bilateralmente unos con los otros. De manera que eso habla de una reconfiguración del sistema de las relaciones internacionales, el sistema del mundo, de por dónde pasa la centralidad hoy del poder. Y muchos ya analizan que en realidad hoy la etapa que estamos viviendo es una etapa de transición que va de Occidente hacia Oriente. Y China tiene mucho que ver con eso. Digamos, China, India, pero especialmente China. ¿Por qué? Bueno, porque China es la economía que más crece en el mundo, ¿no? China en 1978 representaba el quinto de la humanidad y aproximadamente el 5% del Producto Bruto Mundial. 1978. A la fecha representa el quinto de la humanidad, pero el 20% del Producto Bruto y el quinto del mundial. Del Producto Bruto Interno. ¿Cómo el quinto del Producto Bruto? Un quinto, el 20% del Producto Bruto Interno. El producto, exactamente, claro. El 20% del Producto Bruto Interno y el quinto de la humanidad. Claro, digamos, corresponde, ¿no?, a la cantidad de población, digamos, haciendo una descripción lineal. Totalmente, es el país que más personas ha sacado de la pobreza en el mundo. Más de 700 millones de personas salieron de la pobreza en ese mismo periodo, 1978 a la fecha. De manera que oficialmente han erradicado las formas de pobreza extrema en su país. Es el país que, por ejemplo, el año pasado más autos eléctricos produjo. 30 millones de autos eléctricos. Cuando recién en el año 2022 había producido solamente 6 millones. Claro. Entre ellos los Tesla de Elon Musk. Se producen más Teslas en China que en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. Y se venden más Teslas en China que en el resto del mundo. Me meto en un lío ahí. Elon Musk, ¿es más Tesla que Twitter? Es un empresario. Yo sé que es muy fuerte a nivel simbólico, información, inteligencia artificial, lo digital, nuestra vida que está ahora plenamente atravesada por lo digital. Ahora, ¿no puede decirse que, digamos, lo exagera un poco porque es un empresario totalmente diversificado, pero dice, gana más por la producción de autos
que con Twitter. Pero Twitter le permite hacer política, ¿no? Pero O Tesla lo X. vincula con China también. Y con muchos otros países. Y X nos vincula con nosotros. Pero siento que a veces es como solo Elon Musk, y bueno, que ha estado mucho en boga por la de Milei, que lo adora, etcétera. Elon Musk es también lo que queda en el dominio mundial, lo fuerte del dominio mundial, de la producción a nivel mundial. Bueno, pero dos o tres cosas. Nosotros, acá en la Argentina, la política argentina ha empezado a hablar mucho más de Elon Musk a partir de X o de Twitter. No por Twitter, sino porque eso le permitió Uh-huh. tener mucho más conocimiento popular, ponele, Uh-huh. político Sí. popular. Si puedo decirlo así, Sí. si vale decirlo así, que por ser un empresario magnate, uno de los tipos más ricos del mundo, digamos, ¿no? Uh-huh. Me parece que hubo una suerte de opinión política de Elon Musk cuando él también incorpora y se vincula con la red social. En un contexto del mundo, por sobre todas las cosas del mundo occidental, donde la posverdad está a la orden del día. Claro. Acá, Lautaro, Sí. nosotros podemos decir cualquier cosa de cualquier persona y vale lo mismo. Uh-huh. Cualquier mentira podemos inventar acá y vale lo mismo. Bueno, ahí X jugó mucho en eso. Twitter jugó Uh-huh. mucho en eso, ¿no? Por lo tanto, me parece que no sé cuánto le reditúa Uh-huh. económicamente X a él, o si le reditúa más o le da más relaciones que Tesla o que SpaceX o que cualquier otro de sus emprendimientos. Lo cierto que es un empresario con una visión de llevar el hombre a Marte en 2030, digamos, ¿no? Claro. Ganándole a la NASA, Claro. en términos de tiempo. China no está detrás de China no está tan alejado de eso. China ya ha mandado robots a la Luna. Tiene la capacidad para mandar robots a Marte. Y cuenta también con una estación espacial. Uh-huh. Creo que se llama el Comando Celestial, si no me equivoco, la estación. No sé no si me así acuerdo, se creo llama, que pero debería llamarse así. Me parece un gran nombre para esa iniciativa. Sí. ¿Qué te quiero decir? No digo esto porque junto con una enorme transición energética que ha hecho China, donde la Argentina tiene que mirar eso con mucha atención, porque el litio puede ser parte de todo ese proceso, y tenemos muchos recursos para agregarle valor agregado y pararnos en el mundo desde otro lugar. Pero además también China ha avanzado mucho en algo que era prácticamente de exclusividad de los Estados Unidos, que tiene que ver con esto que te decía, ¿no? La capacidad en escala de autos eléctricos, pero además también de algo sensible que es la robótica y la inteligencia artificial. De manera que ya son más los chinos interesados en formarse en China en esos campos que en irse a Occidente, claro, a formarse en esos campos de estudio. De manera que en los próximos años vamos a ver cómo se acentúa ese proceso, sobre todo en esta cuarta revolución industrial de la Internet de las cosas, la robótica, la inteligencia artificial, y cómo eso va cambiando nuestras vidas cotidianas. Si hace 2 años atrás teníamos esta entrevista acá, teníamos en nuestros celulares aplicaciones de inteligencia artificial como el ChatGPT o el DeepSeek. Claro, no, fue un desarrollo novedoso y muy veloz. Y del último año y medio, 2 años, con toda la furia. ¿Cómo estos avances van cambiando nuestras vidas cotidianas? Lautaro, ¿vos te das cuenta de eso? Bueno, esto es un claro ejemplo de cómo hay una transición, hay cambios cada vez más vertiginosos en el mundo. El problema es, o el desafío es, sobre todo para nosotros que abrazamos la causa nacional, popular, bueno, ¿qué interpretación hacemos de ese proceso y dónde ponemos ese avance tecnológico al servicio del pueblo? Uh-huh. Y no el pueblo detrás de esos avances tecnológicos, claro, ¿no? Que es por donde lleva Milei, digamos, sí, ¿no? Sí. A mí hay algo que, obviamente, salvando las distancias de volumen entre países, pero no es menor destacar que a la República Popular China la gobierna
la piensa, la conduce el Partido Comunista Chino. Y siempre digo, ¿qué fuera de la Argentina si pudiera alguna vez ser el Partido Justicialista, no solo un partido político, sino una usina de pensamiento, de estrategia, de relaciones internacionales, de gobierno, como en algún momento el peronismo logró no constituir específicamente al PJ, pero sí a una estructura de cuadros históricos, cuadros obreros, cuadros geográficos, cuadros económicos. Y bueno, ahora nos vamos a meter en el tema nacional, pero se puede, es decir, una estructura que conduzca, que piense, que no se meta solo en lo coyuntural, en lo electoral, sino que diagrame. Y un compañero no peronista, nos dice el peronismo está en un partido de gobierno que resuelve sus internas revoleándose políticas de gobierno. Entonces siempre termina generando problemas importantes. Entonces una interna partidaria termina, si uno está en el gobierno o tiene actividades gubernamentales, volviéndose también una interna de gestión, que creo que bueno, lo que más sufrió el Frente de Todos en el último tramo. Me tomo una pequeña deferencia, Francisco Cafiero. ¿Me podés hacer un paneo muy general de tu árbol genealógico, que es una institución para el peronismo? Antonio Cafiero, mi abuelo, de joven universitario, ve el surgimiento del coronel Perón con mucho entusiasmo y constituye un agrupamiento preperonista afín a ese coronel. Y con ese agrupamiento de estudiantes universitarios, cuando surge el 17 de octubre, ellos van a la plaza y se quedan hasta que llega Perón. Poco tiempo después conoce a Evita y ahí se sienta con Evita y le dice, miren, hay agrupamientos universitarios que apoyan a Perón. Porque hasta ese entonces Perón era esencialmente apoyado por la clase trabajadora. Claro. Alpargatas sí, libros Sí, no. claro. Decía, ¿no? Todavía sin la gratuidad universitaria, es decir, las universidades no eran para Claro, todos. la gratuidad viene después. Claro, por eso. En el 49. Y ahí Antonio empieza un vínculo que nace a través de Evita, ya no solo en el peronismo, pero sino que con Perón. Y en el 52, primero Antonio es enviado por Perón como agregado financiero en la embajada argentina en Estados Unidos. Ahí ya, esto estamos hablando de 1940 del 48 al 50 aproximadamente está Antonio como agregado financiero. Y ahí ya Antonio le advierte a Perón, que tenía un diálogo privilegiado y mano a mano, es decir, y directo con él, le advierte sobre las implicancias que podría generarle a la Argentina instituciones como el Fondo Monetario Internacional, recién creadas. ¿Te suena el Fondo Monetario Internacional? Ya lo venían advirtiendo. Claro, inmediatamente después de la posguerra, Bretton Woods y los organismos internacionales. Exactamente. El Fondo Monetario, entre ellos, que Antonio advierte. Al poco tiempo, sí, ya para el 51, Perón lo convoca a vuelta a la Argentina y en su segundo mandato, en el 52, lo convoca para ser ministro de Comercio Exterior. Luego del golpe del 55, Antonio es encarcelado por haber sido peronista. Acordate que el decreto 4161 y todo lo que eso implicó. Y luego fue parte de los 18 años de la resistencia peronista. Él vuelve con Perón en el avión, en el famoso avión donde vuelve Perón definitivamente a la patria. Y Antonio claramente se constituye en una referencia peronista y luego ya en un liderazgo, crea un liderazgo peronista a partir de la renovación peronista después de la derrota del 83, y Antonio tuvo 10 hijos. 2 de sus hijos hicieron política electoral, Juan Pablo y Mario.
Mi viejo siguió, yo soy hijo de José Antonio, que él siguió la carrera diplomática. Ujú. Y después de esos 10 hijos, Antonio tuvo 39 nietos. Claro. Y de los 39 nietos, quienes hicimos más política partidaria, electoral y demás, somos hasta ahora 3. Ana Inés, que fue concejal en la provincia de Neuquén, en la ciudad de Neuquén, y actualmente ocupa un cargo en el ejecutivo del gobernador Figueroa, representando al peronismo que apoya al gobernador Figueroa. Santiago Cafiero, que fue jefe de gabinete, canciller y actualmente diputado nacional, y quien te habla. Así que es un poco el origen de nuestra y siempre muy vinculados a la vida del Partido Justicialista, del partido, digamos, ¿no? Del peronismo. Imagino grandes asados, navidades, fines de año, hablando de todo tipo de cuestiones. Sí, bueno, Antonio era un tipo muy abierto, la verdad que más allá de la condición de abuelo y del vínculo familiar, era un tipo muy abierto a las ideas. A mí me gustaba mucho acompañarlo. Y un tipo ya con bastante edad, ¿no? Que lo llamaba el compañero referente de no sé qué unidad básica, a ver si podía ir a hablarle a los compañeros y entusiasmar con las ideas del peronismo. Y Antonio a sus 80 y largos iba, y eso también demostraba esa condición de militante sin tiempo que él siempre tuvo, ¿no? Me interesa algo que vos has comentado bastante y por eso lo traigo, ¿no?, a la mesa, que es no sé si comparación, pero sí las herramientas que ofreció aquel momento de la renovación peronista para este tiempo. No va a ser lo mismo, no va a ser igual, no es la misma la situación, pero ¿qué vinculación o qué te interesa destacar de ese proceso que fue, bueno, enquilombado, como cualquier renovación, cualquier interna, que lo tuvo como un actor principal, un protagonista de ese momento, luego de la interna del 88, pero sobre todo luego de la dictadura, con la derrota del peronismo en las elecciones, con una fuerza muy importante, pero diezmada por los asesinatos y los compañeros desaparecidos. ¿Qué pasó en esos 80 y qué se puede traer como experiencia buena y mala a un momento de tanta dispersión o impotencia como hoy? Creo que la renovación tuvo varios aciertos. Por un lado, supo hablarle no solo al afiliado peronista, que pongámonos en contexto, ¿no? Era la vuelta de la democracia y había una efervescencia y una gana de participar, y los partidos volvían a salir de la proscripción, y había mucha convocatoria política. Por lo tanto, la renovación no solo le habló al militante, al convencido, y le dio una idea de hacia dónde podía ir el peronismo, pero sino que tuvo la capacidad para hablarle al no peronista. Tuvo una posibilidad, tuvo una narrativa que le permitió hablarle al conjunto, a muchos estratos sociales del país. Eso como primer punto. Y eso tuvo que ver con una lectura de contexto. Con darle, en ese caso, a la mirada histórica del peronismo, una perspectiva de futuro. Y por eso decían los renovadores que de nuestra historia está el futuro, ¿no? Y había una narrativa que tenía que ver con los valores históricos y las banderas históricas del peronismo, pero ayornadas a los tiempos y a las nuevas demandas que imponía el mundo y por ende la sociedad de la década de los 80. En tercer lugar, porque fue generando hacia adentro del movimiento nacional una mística ganadora, del volver a levantar la autoestima, de volver a proponerles un proyecto político que podía ser ganador, y así lo fue. Y por eso los renovadores le ganan a la ortodoxia peronista de Herminio Iglesias en las elecciones de mitad de término en 1985, aún perdiendo con las elecciones de mitad de término con Alfonsín, digamos, ¿no? Antonio en la provincia de Buenos Aires saca mucho más votos y mucho más diputados que lo que sacó Herminio Iglesias. Y eso lo impulsó
a esa impronta renovadora para proponerle a la provincia de Buenos Aires y en muchas otras provincias la idea de este peronismo renovador, que esencialmente venía a llevar el peronismo a la victoria después de la muerte de Perón. Uh-huh. Venía también, después de la muerte de Perón, a interpretar y llevar a la práctica aquello que Perón había dicho en sus últimos mensajes. Mi único heredero es el pueblo. Bueno, entonces que sea el pueblo el que elija el destino de los liderazgos y las representatividades del peronismo. Por eso, en esa corriente de ideas y de pensamiento, fue la idea de Antonio de democratizar la vida interna del peronismo y llevar a sus máximas expresiones a dirimir una interna, primera y única, del Partido Justicialista con padrón cerrado, que fue la famosa interna en 1988, que Antonio compite con Carlos Menem. ¿Qué podemos aprender de todo ese proceso? Lo primero, en creer en la idea política. Pueden pasar, los tiempos van a cambiar y las demandas van a cambiar. Ahora, las mejores respuestas que vamos a tener para solucionar los problemas que tiene la gente va a venir de la política. No la va a resolver un empresario, un banquero, ningún artista de la televisión, claro, o alguno que grite fuerte, digamos, ¿no? Eso no va a funcionar. La idea va a venir de la política. Lo segundo que creo que tenemos que aprender del proceso de la renovación es que la renovación formó cuadros, formó equipo. Mucha gente sigue hablando de la gestión de Antonio Cafiero en la provincia de Buenos Aires, por lo que dejó, por la identidad que generó, por los programas que impulsó, y porque al formar equipo fue un gobierno de avanzada en muchos temas, tema de género, en tema de pocos recursos y hacer obra pública, claro, estratégica, en la salud pública, en la educación, en la cuestión de la seguridad ciudadana. Y además también en algo que es central para una provincia tan grande como la provincia de Buenos Aires, la descentralización. Y dotarle a los intendentes y a los gobiernos locales con mucho más recursos de los que originalmente tenían. De manera que había un espíritu y una interpretación frente a las demandas propias de la ciudadanía, que con pocos recursos, dado que él asume la provincia de Buenos Aires después de los 6 puntos que cede a Alfonsín, de coparticipación, y eso implicó mucho recurso que pierde la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, así hizo política de Estado que a la fecha hoy sigue siendo muy reivindicada en los sectores, en los campos que te acabo de mencionar. Y después que Antonio, me parece que una impronta ya tal vez un poco más personal de él, pero que lo distingue como dirigente político, que siempre ponía a la lucha por la idea como causa, digamos, ¿no? Claro. Él creía mucho en la lucha por la idea. Y por último, un dirigente político de muchísima responsabilidad institucional. Cuando al presidente Alfonsín se veía que los caras pintadas podían generar un golpe desestabilizador en una democracia. Estamos hablando de 1900. Sí, recién nacida. Recién nacida, 4 años de democracia, con problemas económicos y con muchas tensiones. Fue Antonio Cafiero, como expresión mayoritaria del Partido Justicialista, quien sostuvo la institucionalidad. Y muchos dicen que eso hasta incluso le costó la presidencia a Antonio Cafiero, pero bueno, me parece que siempre es más importante el destino común, claro, que el destino personal, digamos, ¿no? Y en eso Antonio era muy coherente con esto que decimos muchos los peronistas, ¿no? Mejor que decir es hacer. Claro. Sí, además el proceso del peronismo de los 80, a mí, digamos, mirando para atrás, obviamente, sin haberlo vivido, es llamativo a nivel histórico porque, o sea, hasta el año 83 había habido una dictadura que combatió directa y criminalmente al peronismo, sobre todas las cosas. Y 6 años después el peronismo va y gana una elección y pone un presidente. Después, bueno,
¿Qué hizo Carlos Saúl Menem con esa presidencia? Debates son todos bienvenidos. Pero que el peronismo, que ha sido el principal enemigo de la dictadura militar, al que fue a destruir el modelo, la idea, la estructura militante, que tuvo el objetivo central de destruir la dictadura cívico-militar, ganaba 6 años después. Digo, ya conocemos la historia, pero no deja de ser sorprendente o llamativo, o por lo menos no tenemos que dejar de reivindicarlo. Porque, ¿y no pensás que quieren destruir el peronismo ahora? Siempre han querido destruir el peronismo. Sí, bueno. Nunca han dejado de querer destruir el peronismo, y el peronismo está. Sí es cierto que yo cada vez elaboro, no por una cuestión derrotista, pero empiezo a pensar que los ciclos políticos, teóricos, hasta místicos, si se quiere, en algún momento cierran. Es decir, el peronismo lleva, por ponerle fecha del 18 de octubre, 80 años, que es muchísimo. Y sobre todo en Sudamérica, donde no hay otro proceso de que dure 80 años. En el mundo. En el mundo. Entonces, si bien yo deseo que no suceda, es cierto que es posible, no es imposible, que el peronismo, como experiencia, en algún momento termine. Sea reemplazada, modifique, lo que sea. No porque el pueblo vaya a terminar, pero el peronismo cierre. Yo no veo que eso vaya a pasar pronto, pero sí creo en la idea de, bueno, que quizá en algún momento suceda. Y no sé qué vendrá después o cómo será el nuevo movimiento popular masivo. Ojalá que lo haya, yo estoy convencido de que sí. Sí, no puedo dejar de negar, obviamente, en la coyuntura hay una crisis de que el peronismo, no de existencia del peronismo, sino de qué hace, cómo va a salir de esto. Y sobre todo, de qué va a hacer por la Argentina. Porque algo que me inquieta del tema, bueno, quizás más coyuntural, que es la detención de Cristina, por ejemplo, que es como, es una barbaridad, digamos, judicial, es un intento de destrucción del peronismo y un avasallamiento de las instituciones, bueno, un montón de cuestiones que ya se han hablado y mucho. Pero no vinculamos una política de militancia por la libertad de Cristina o por la reivindicación de su inocencia o de su figura con la voluntad de resistencia contra un modelo y la propuesta de uno mejor. No, es más, ni siquiera veo una política de justicia real y libertad de Cristina demasiado sólida. Entonces me pone un poco inquieto, por lo menos, la situación. Yo he criticado y he tenido 1000 diferencias con el kirchnerismo y con el accionar de Cristina. Obviamente nos encolumna, de alguna manera, su detención, pero tampoco logra generar una voluntad, o no veo que se esté logrando generar una voluntad aunadora de una que represente una política. Uno cae siempre en la comparación, que creo que no es correcta, pero la siento un poco inevitable, de el 17 de octubre la gente no decía acompaño a Perón, apoyo a Perón. Es como, tráeme ya a Perón. Sacalo o lo saco yo a las piñas, digamos. Acá no. Acá es, te queremos Cristina. Estamos con Cristina, qué barbaridad, pero Cristina está ahí. No, entonces ni por el proyecto estratégico y macro de desarrollo nacional, de impronta nacional, pero tampoco por algo práctico como saquen a Cristina ya de la cárcel, porque es ilegal. Me genera mucha impotencia también, ¿no? En esa discusión. No sé, bueno, no es ninguna pregunta, es una descripción personal. A tu reflexión le asumo tres o cuatro cosas, pero lo primero es que antes que nada el peronismo es una identidad. Uh-huh. Va más allá que de un partido político, que un movimiento. El peronismo supo crear una identidad propia, al cual más tarde o más temprano muchos argentinos y argentinas adhieren a esa identidad. ¿Por qué? Por el motivo que fuese.
o porque les gustó Cristina, o porque les gustó Néstor, o porque les gustó Antonio Cafiero, o porque les gustó Dualde, o porque les gustó qué sé yo, Urtubey, o porque les gustó, es decir, Gildo Infrano, porque les gustó Mayans, es decir, y el peronismo tiene esa cosa de identidad y que por distintos motivos, narrativas o reflexiones, son muchos argentinos quienes han adherido y adhieren a esa identidad. ¿Esa identidad sola sirve para ganar elecciones y gobernar bien? No. El peronismo ha tenido etapas donde ha ganado elecciones y ha gobernado muy bien, y ha tenido momentos donde ha ganado elecciones y no ha gobernado del todo bien porque no ha cumplido con las expectativas que tenía la gente. Por lo tanto, como tercera reflexión, vuelvo a lo que iniciábamos la conversación de tu invitación al café o al mate de las tardes acá en Radiográfica. Si el peronismo no recupera un mapa y le dice al conjunto de la ciudadanía argentina hacia dónde está dispuesto a llevarlos, bueno, es muy difícil que la ciudadanía argentina pueda, más allá del que ya está definido por esa identidad, política y por esa vocación de votarlo y de creer en el peronismo. Por eso también el peronismo hasta incluso es una cuestión de fe. Uno cree en la capacidad del peronismo y los periodistas creen en la capacidad que tiene el peronista y que tenemos los peronistas, porque sabemos que cualquiera de los nuestros va a ser mejor que el desastre que estamos viendo, digamos, ¿no? Que la crueldad de eso que creemos en nosotros, digamos, porque creemos en el movimiento, porque creemos en el peronismo. Eso tiene que ver con la identidad que fuimos construyendo. Pero si nosotros no tenemos la capacidad de poner en un mapa hacia dónde vamos a ir, bueno, va a ser muy difícil que haya, más allá de los que ya creen en nosotros, que nos acompañen. Nosotros lo que tenemos que lograr es que muchos más que todavía no creen en el peronismo empiecen a creer en el peronismo. Para eso necesitamos rediscutir un proyecto de país, un proyecto de país en un contexto donde avanza vertiginosamente la tecnología, donde ya dejó de ser la revolución industrial de mediados del siglo XX el eje vertebrador de la generación de empleo, y hay múltiples y nuevas formas de generar empleo, donde la justicia social sigue siendo una bandera, donde la solidaridad sigue siendo una actitud que se valora y una necesidad, no una utopía. Y donde claramente necesitamos convivir con valores que permitan convivirnos, que le permitan a la comunidad convivir. Hoy pareciese que nos gobiernan el sálvase quien pueda, la ley de la selva. ¿Sabés qué? Cerramos vialidad nacional. Che, ¿quién va a hacer las obras de las rutas nacionales? Vamos a vaciar el presupuesto del Garrahan. Y en definitiva no va a haber, vamos a cerrar el instituto del cáncer. ¿Quién va a atender la diaria, ¿no? de esos héroes anónimos o tal vez no populares, que son aquellos que salvan vidas todos los días? Nos vamos a pelear con las universidades. ¿Cómo vamos a fabricar futuro y conocimiento si no hay financiamiento para la investigación? Y tal como lo estamos viendo, Lautaro, no es ningún relato lo que estoy llevando adelante, lo que estoy diciendo. Estamos viendo cómo se lleva adelante el éxodo de científicos argentinos. Sí. El éxodo hacia afuera de hombres y mujeres que se formaron gracias a la universidad pública, en su enorme mayoría. Vemos una impronta de que quieren poner de moda ser mal tipo, ser mala persona, donde vale ser cruel. Bueno, frente a eso tenemos que diseñar nuestro propio mapa para contarle a todos los argentinos hacia dónde queremos ir. Eso es una gran discusión interna, pendiente, interna digo porque yo creo que dentro de los dirigentes que está va a surgir claro. el nuevo liderazgo. Y por último, lo de Cristina es aberrante. Es una causa manipulada por intereses políticos, por intereses del Círculo Rojo, por intereses judiciales que poco tienen que ver con la justicia, digamos, ¿no? Ahí no hay justicia, ahí hay intereses. Primer punto. Segundo, nosotros sabíamos de las proscripciones por haber leído la historia del peronismo. Yo nunca pensé que
iba a convivir en una instancia de proscripción concreta como la que estamos viendo con Cristina. Creo que por Cristina el peronismo tiene que unirse. Eso no significa no discutir, ¿sí? Unirse. Porque creo que es fundamental dar una respuesta de unidad frente al desastre que estamos viendo. A ver, la macro puede decir muchas cosas. Ahora, Lautaro, te invito a que vayas al supermercado y me digas si no gastaste más de lo que gastaste el mes pasado. Sí, totalmente, con menos salario. Con menos salario. La macro puede decir que, hay equilibrio fiscal, está muy bien. Nosotros tenemos que aspirar al equilibrio fiscal. Pero cada vez más fuera, hay cada vez más gente afuera del sistema. Camina por las calles de la ciudad de Buenos Aires, hay cada vez más, la situación está áspera. Es decir, el relato oficial dice una cosa, la realidad dice otra, ¿eh? Uh-huh. La realidad dice otra. Y hay mucho que nosotros tenemos que hacernos responsables, digamos, ¿no? Hay también una cuestión generacional de por medio, ¿no? Tampoco podemos seguir esperando a que venga alguien a resolver nuestros problemas internos y ser otros quienes vengan a proponerle al conjunto de la sociedad. Creo que eso naturalmente va a ir llevando a que aparezcan nuevos liderazgos, nuevas expresiones con el bagaje de los valores, una expresión de la historia. Acá en la Ciudad de Buenos Aires tenemos muy buenos dirigentes. Por ejemplo, yo me quedé muy entusiasmado con lo que pasó con el proceso electoral de mayo, sí. El 18 de mayo. Creo que fue una buena elección. Una gran elección que hizo Leandro Santoro, ¿eh? Una gran elección. Y logró un proceso de ir convocando a distintos sectores del campo nacional, del progresismo, del nacionalismo, detrás de una lista que, bueno, hizo una gran elección. La mejor desde 1993 de las de mitad de término para el peronismo. Uh-huh, claro. Fran, cumpliendo con aquello de lo general a lo particular, hemos pasado por el mundo, el Atlántico Sur, la Argentina, la patria, el movimiento. Voy a lo que no hay que hablar, pero los hombres o lo coyuntural más cercano, que en el tiempo de esta charla se lo va a ir llevando. Cada vez que uno avanza en el tiempo, la coyuntura se vuelve distinta. Yendo a la rosquita, a los problemas personales del peronismo en su interna, esto Cristina, Kicillof, Cristina, y inserto allí este debate que vos planteás, que es lo que necesita el peronismo. ¿Qué ves que va a pasar? ¿O qué hablás con los compañeros, compañeras que están de un lado, del otro, más, menos, algunos con más voluntad de unidad, otros con menos, algunos más enojados, otros menos, muchos con urgencias de gestión en los cargos que les toca, otros no? No digo si sabés qué va a pasar, digo, ¿qué pensás que pasa de aquí a las elecciones, al cierre de listas? ¿Pensás que va a haber unidad? ¿Qué ves en lo pronto de estos días para el peronismo? Y obviamente la respuesta del gobierno ante eso. Creo y quiero que haya unidad. Creo que va a haber unidad por todo lo que viene saliendo a la luz de la opinión pública y por ende también por lo que voy hablando con distintos compañeros de distintos niveles de responsabilidad, ¿no? Hay un sentido común y criterio de que va a haber una unidad. Eso, por supuesto, tiene sus plazos legales y esto que vos planteás, un acuerdo político que manifieste las pretensiones de los distintos grupos que conformen esa unidad. Así que eso creo que va a ocurrir. Y creo que el peronismo va a tener la suficiente inteligencia para mostrar las mejores caras que tenga. Uh-huh. Y espero que eso ocurra. Claro. ¿Cómo definirías mejores caras? ¿Qué hace a un candidato una buena cara? ¿Su representatividad, su idea, su conocimiento público? ¿A qué le llamas mejores caras? A ver, ahora en septiembre se van a elegir listas seccionales. Uh-huh. La primera vez que la provincia de Buenos Aires desacopla las elecciones. ¿Te parece bien? Me parece que es la voluntad del gobernador. ¿Te parece me va a parecer bien si se gana, te voy a decir que sí. Y bueno, claro. No, a ver, me parece que el gobernador está en su facultad para poder desacoplar. Uh-huh.
¿No te pareció bien? ¿Qué? ¿No te pareció bien? No estoy diciendo que me pareció mal, ¿eh? No estoy diciendo. Me parece que el gobernador tiene su facultad y eso está bueno que el gobernador ejerza, claro. Claro, eso esto es lo que me parece a mí, digamos, ¿no? Después, si es buena o no la política, bueno, eso no lo define el dirigente político. Para nosotros nuestro gobierno era un buen gobierno, pero después la gente decidió otra cosa. Claro. ¿Me entendés? Hacíamos, con todas las pestes que tuvimos, ¿no? La pandemia, la guerra, la sequía, la escasez de dólares. Bueno, mantuvimos prácticamente plena actividad en 20 de las 24 jurisdicciones. Claro. ¿Metés lo que voy? Sí, te voy a marcar algo de eso, pero quiero que cierres lo que venías diciendo. Mejores caras en elecciones seccionales. Entonces, ¿cómo se define eso? ¿Qué rol van a tener los intendentes? ¿Qué rol van a tener los legisladores provinciales? Que aspiran a reelegir o que terminan su mandato, van a poder reelegir a aquellos que ya cumplieron con 2 mandatos y no se sabe si la Cámara de Diputados va a aprobar la posibilidad que puedan reelegir más allá de 2 mandatos. Viste que eso está en debate sí. en la provincia de Buenos Aires. ¿Va a tener la capacidad el gabinete, es decir, el gobierno provincial de provincializar tal como lo vienen manifestando, porque ese es el relato, digamos, ¿no? Tal como lo vienen manifestando las elecciones, la elección, ¿va a poder hacer eso? Porque, ¿por qué digo esto? Porque hasta ahora las elecciones en la provincia de Buenos Aires siempre fueron de la mano de la elección nacional. ¿Me explico? Entonces, yo no puedo hacer un juicio de valor de algo que desconozco. Por eso te digo, me parece bien o mal, la verdad que es una decisión del gobernador y está bien que el gobernador la ejerza. Porque por algo tiene esas facultades. Hay experiencias que han sido exitosas a la hora de desdoblar las elecciones y otras que no. De lo que estoy seguro es que si esas caras no expresan una mirada distinta a la que está expresando el gobierno Milei, no vamos a ganar. Nosotros tenemos que ir hacia una fuerza electoral que genere la expectativa necesaria y que exprese, es decir, genere las expectativas necesarias para ganar, pero que exprese algo muy distinto a lo que está llevando Milei adelante. Hay algo que coincide, me parece, lo cual está mal, pero me parece sano y lógico, entre lo que uno podría mal llamar la opinión pública y que coincide con una visión militante, más allá de toda la autocrítica que tengo yo sobre la militancia, que es más de lo mismo. O sea, para la opinión pública en general, la política, Milei, el mileísmo o el macrismo o el peronismo o la llamada casta, es más de lo mismo. Los mismos diputados, los mismos senadores, los mismos políticos. Y un poco la militancia peronista dentro del movimiento también dice, che, también, acá también. El peronismo a veces es más de lo mismo. A mí me gustaría ver caras nuevas, no solo por el hecho de ser nuevas, pero algo... también, para hacer caras nuevas, alguien tiene que dar el paso al frente y efectivamente decir, bueno, está bien, voy yo a ser candidato o lo que sea. Pero ojalá, ¿no? Se pueda dar una sana renovación sin tirar a nadie por la borda, sin todos adentro, pero algo novedoso por lo menos, un poco más disruptivo. Es que algo va a pasar. Está claro que algo va a pasar. A ver, yo quiero ser muy claro con una cosa. No sé, no estoy viendo que... Pero a ver, ojalá. El peronismo, el Partido Justicialista, el peronismo fue aquel que en la década de los 90 gobernó. Fue el abanderado del consenso de Washington. Que además también las políticas que generó el peronismo, la convertibilidad, fue lo que sostuvo el gobierno de la alianza que venía a cambiar el modelo y que claramente no pudo sostener. De ese mismo peronismo surgió en el 2003 un presidente que llegó con el 22% de los votos que nos cambió la historia a todos. Y era parte de ese mismo peronismo que había gobernado en los 90, Néstor Kirchner. Entonces, a veces eso de lo más de lo mismo,
yo quiero, como político, hay que ponerlos en contexto, porque si no es fácil decir, no, bueno, la misma cara. Por eso... Me quedo con la idea de hay un Néstor entre nosotros. Porque siempre lo hubo. Porque siempre surgió un Néstor, un Antonio Cafiero. Hasta incluso yo no reivindico nada del menemismo, digamos, ¿no? Quiero ser muy claro con eso, pero surgió un liderazgo dentro del peronismo. Que por supuesto, jamás espero que se vuelva a repetir un esquema tan nefasto como fue el menemismo, que por algo lo abraza Milei, digamos, ¿no? Pero lo que decíamos antes, ganó el peronismo, tuvo un liderazgo. Para mí lo del menemismo es una traición, no es consecuente con lo que lo llevó allí. Pero bueno, otra discusión, digamos, y estoy claro. completamente de acuerdo con tu definición, digamos, porque hubo ciertos valores que se rompieron, banderas que no se cuidaron, la frivolidad, es decir, muchas cosas, pero no importa, a lo que voy. Por eso, cuando yo te hablaba de, para mí, quiénes tienen que ser las mejores caras, son aquellas que más allá de que si fueron o no fueron, más nuevos o más antiguos, con más edad o con menos edad, sean aquellas que levanten las mejores ideas, que interpreten mejor ese mapa, que le digan al conjunto de la ciudadanía, a las que aspiran a representar, hacia dónde los pueden llevar, hacia dónde los pueden dirigir. ¿Qué pueden hacer con las facultades que van a tener en adelante si es que llegan a la victoria por las cuales van a pedir la confianza del voto? Además, siempre digo lo mismo. Mirá, hicimos un recorrido por la vida de Antonio Cafiero, ministro de Perón, protagonista de la Resistencia, preso político en el golpe del 55 y luego en el golpe del 76, dirigente en todo el proceso de la revolución. Cuando ganó la provincia de Buenos Aires tenía 65 años Antonio Cafiero. Y seguramente era el más renovador de los renovadores, pero no por su edad, ni por su trayectoria, sino por las ideas que tenía Antonio. Entonces, los mejores de los nuestros van a ser aquellos que interpreten mejor las ideas que está pidiendo la gente ver en la agenda. Si vamos con el mismo cassette que fuimos en el 2023, y seguramente la gente no nos va a las mismas ideas o el mismo discurso, seguramente la gente no nos va a votar. Por eso ya no se dio. Si vamos con las del 21, no creo que tampoco nos vaya bien. O con las del 19, con las que ganamos, tampoco. Por eso es clave poder decirle a la gente hacia dónde podemos, tener la capacidad de decirle a la gente hacia dónde podemos ir. Fran, gracias por estar en el cafecito. Y si no te pregunté algo que quieras contestar, es tu momento. No, gracias a vos por el espacio, muy interesante todo. Una hora 40 larga, casi. Sí, bastante. Se hizo largo, pero la verdad que siento que hace 5 minutos me senté acá con vos y que eso habla mucho de quien entrevista. Te felicito. Gracias por estar acá.